la Patriada, que ya llega Doble Fondo, con Analía Argento, Javier Leucovich y Martín Piqué. Estás en la Patriada. Estamos donde estás. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Estamos en un país donde no hay jefe de gabinete, porque hay uno que renunció y otro que todavía no ha asumido. Pero recién cuando llegábamos a la radio, dice Martín Piqué, está todo movido. Le digo, ¿hablas de política o hablas del fútbol? Porque estábamos todos pendientes de Brasil-Japón. Bueno, en el último minuto reglamentario, porque después el árbitro adicionó tiempo, Brasil hizo el gol del desempate 2-1. Lloran los jugadores japoneses y los brasileros los abrazan. Bueno, la mesa acá está dividida. Mi nombre es Analía Argento, yo en el PRODE voté por Brasil, Martín Piqué y Javier Leucovich, no sé qué, creo que Japón o no. No, yo no voté por ninguno, pero ¿No? quería que pasara a Brasil. Tengo además una hipótesis. Bueno. Si vos deseas que a Brasil le vaya mal, te trae mala suerte a Ah. Argentina. Y lo puedo ratificar con ejemplos históricos. Leucovich me parece que... No, quería yo Japón. no era una cosa de deseo, sino de probabilidad. Ah. Voté Brasil porque, bueno. Ah. Digo, sí, eso, voté Brasil. Sí. Pero bueno, ahí están los jugadores, todavía no se van de la cancha, se abrazan, se besan. Esto es doble fondo. Y bueno, sí, también, atravesados por el Mundial como todos, pero muy en modo, todavía estamos en modo finde, porque no paramos los periodistas de política y los de economía, porque también todo hecho político tiene impacto económico. Doble Fondo, donde el periodismo evolucionó y se volvió normal. Estamos frente a un macrismo sin Macri o a un mileísmo intervenido. Estamos frente a un nuevo espacio político en el que los violeta y los amarillos se funden y Mauricio Macri queda de lado perdiendo liderazgo, o al revés, está detrás de escena como un titiritero. Son preguntas que uno se hace porque, claro, cada vez que el gobierno nacional de Javier Milei tiene un problema, apela a un referente del PRO. A ver, más allá de que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, estuvo en el gobierno de Cambiemos con Mauricio Macri, Federico Sturzenegger lo mismo, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad, apuntaló al gobierno cada vez que lo necesitó, fue la candidata y ganó la elección en la ciudad de Buenos Aires para senadora. Sí, está bien, después de que Manuel Adorni ganó la campaña en la ciudad diciendo Adorni es Milei. Pero entró al Senado, por lo menos entró al Senado, se hizo cargo del bloque y fue a hacer una suerte de renovación dentro de la Cámara Alta, donde decían que estaban un poco desordenados y que siempre era más fácil para La Libertad Avanza lograr hechos políticos o lograr avanzar en la Cámara de Diputados y no en el Senado. Pero cuando fue lo de José Luis Espert, cuando tuvo que bajarse de la candidatura, el gobierno fue a la justicia para que Diego Santilli quedara en el primer lugar y no Karen Reinhardt, que era la número 2. Los que no comparten la idea de la equidad de género y de que una mujer reemplaza a otra mujer y un varón a otro varón, bueno, esos mismos fueron los que pidieron en la justicia que Diego Santilli fuera el candidato. Y se abrazaron a Diego Santilli para hacer la campaña y ganaron. Y ahora lo mismo. El presidente resistió. Adorni resistió 4 meses. Una catástrofe política, podríamos decir. Y otra vez el salvador parece ser Diego Santilli. O La Libertad Avanza no tiene, o La Libertad Avanza renegó tanto de la política que ahora tiene que buscar como bomberos a Patricia Bullrich y Diego Santilli. O sea, no más pruebas, señor juez.
Pero algunos dicen, claro, acá está detrás Mauricio Macri, que celebró este fin de semana la elección de Diego Santilli, que se encargó de llamarlo por teléfono y de contarlo. De hecho, en una transmisión de televisión, cuando baja la ventanilla Diego Santilli, se ve que está hablando con Mauricio Macri. Todo esto como si fuera a hablar con el presidente de la Nación, digamos, como si fuera a ver a su nueva pareja, y mientras tanto va llegando en el auto hablando con la ex. Más o menos eso es lo que pasó. Y otros dicen, no, ahora les voy a contar algunas cosas porque Karina Milei está tratando de inyectarse anticuerpos para, digamos, que la Libertad Avanza siga siendo violeta y no amarilla. Pero hoy, por las dudas, bien temprano, advirtiendo que todos estamos haciendo este análisis, de hecho, hasta gobernadores y dirigentes de distintos partidos celebraron la figura de Diego Santilli, y uno diría, pero pará, o sea, es alguien como del otro bando, más de la casta, más de la clase de la dirigencia política tradicional que de los rupturistas de la Libertad Avanza. Bueno, hoy Diego Santilli dio varias entrevistas temprano a la mañana, un poco tratando de desalentar cualquier temor que haya respecto a que detrás suyo esté Macri, que Macri le quiera manejar el gobierno a Javier Milei. Escuchemos a Diego Santilli. El periodismo, la información. A ver, ahora lo vamos a escuchar a Diego Santilli, que se encargó muy bien de desalentar los temores. Porque claro, imagínense, si ustedes miran la foto, Santilli y Bullrich, y después los ministros, está bien, parecen más mileístas que otra cosa, pero Santilli y Bullrich todavía tienen un color amarillo alrededor. Acá habemos personas que queremos que la Argentina salga para adelante. Y yo creo que estoy convencido que Macri es de las personas que quiere que la Argentina salga para adelante. Y el liderazgo hoy, claramente y contundentemente, de Javier Milei, que ganó las elecciones, que la volvió a ganar y que, si Dios quiere, y por lo menos es lo que a mí me gustaría, es que vuelva a reelegir para que el cambio de la Argentina continúe y crezca por décadas, porque es la única manera que tenemos de salir de la situación en la que llegamos en la Argentina, ¿no? A pobrezas extremas, chicos, el 70% de los chicos en la pobreza, inflación galopante, desinversión galopante en Argentina, nadie quería venir a invertir nada en nuestro país, falta de empleo. Bueno, estamos retomando la senda del desarrollo y vamos a salir. Quiere que reelija a Javier Milei, no es la primera vez que lo dice. Lo dice, la verdad parece convencido, y yo agrego un dato. Del que fui testigo. Digo, como él estaba, Bemus, dijo, bueno, a ver, Diego Santilli, cuando se discutía la ley bases, en el principio del gobierno de Javier Milei, se juntaban, por ejemplo, en el CFI, gobernadores, diputados de los dialoguistas, Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó todavía en esa época se sentaban a conversar. Y yo lo vi a Diego Santilli afuera del CFI o en la esquina del CFI diciéndoles, votemos la ley base como está, basta de cambiarle cosas, vamos para adelante con las transformaciones. Y todos decíamos, pará, pero está más mileísta que los mileístas, porque de verdad quería convencer al resto desde el primer momento de que el camino era por acá. Hoy también tuvo que salir Cristian Ritondo, porque claro, todos hablamos de que ahí hay una sociedad, una amistad entre Ritondo y Diego Santilli, que Diego Santilli estaba un poco distanciado de Macri. Otros dicen, no te compres eso, si son lo mismo, Ritondo y Macri son lo mismo. Pero, a ver, con el episodio Manuel Adorni parecían estrategias totalmente diferentes. Parecía que Mauricio Macri empujaba para que saquen a Adorni, y por el otro lado parecía que lo protegían. Por ahí era parte de la misma estrategia, para que finalmente Diego Santilli fuera el jefe de gabinete. Vamos a escuchar esta mañana también a Ritondo tratando de que no queden dudas de la lealtad que tienen hacia Javier Milei. Básicamente lo que acá ha demostrado el PRO desde el primer día, y principalmente Mauricio Macri, que pone la Argentina por arriba de los nombres. Lo que nosotros entendemos en el próximo paso, y lo hemos aclarado 1000 veces, es no somos el protagonista del 2027. Lo será en el marco de una alianza, lo será en el marco de candidatos propios. En algunos lados habrá candidatos propios, en otros lugares tendremos alianza, pero en la Argentina, y lo que siempre dijo Macri, nunca nos vamos a poner en riesgo el cambio, vamos a blindar el cambio.
No somos los protagonistas del 2027. Hay algunos en el PRO que salieron a aclarar, no, quiso decir lo contrario, porque la frase seguía diciendo, bueno, pero puede ser en el marco de una alianza, con candidatos propios. Parecía decir, por ahí en algunos distritos tendremos candidatos propios, en otros no, en otros en alianza. Más bien parece que quieren acompañar y blindar el cambio, como dicen ellos, que Javier Milei sea el mascarón de proa y todo el PRO detrás. Eso es lo que parece, por lo menos hoy. Si es para no generar roces ni miedo, o si es porque creen que hoy, si Javier Milei fuera una elección, volvería a ganar, Mauricio Macri estará de acuerdo. Porque tampoco se sabe si Mauricio Macri quiere ser o no candidato. Muchos le han dicho que sea candidato y él no da pistas. Lo mismo Patricia Bullrich, pero falta. Digamos, este es un momento del año político y un parate a la crisis del que quiere salir, a una crisis de la que quiere salir Javier Milei de la mano de Diego Santilli, pero todavía falta tiempo. Les decía, anticuerpos, que se está inyectando el carinismo, varias cosas. La semana pasada hubo reuniones con senadores, se armó un chat ustedes me van a decir, pero política por WhatsApp. Bueno, una manera de mandarle una señal a Patricia Bullrich, un chat de WhatsApp, el de los senadores, de las comunicaciones, de cuál es la estrategia y demás. En ese chat ahora está Karina Milei. Ya estaba en un chat de diputados. Y además hizo organizar, de esto creo que ya hablamos varias veces acá, de que el carinismo empieza a tener sus propias fuerzas del cielo en las redes sociales, con Lidia Lemoine y otros más. El viernes, jueves y viernes, en la ciudad de Río Gallegos, en Santa Cruz, hubo un foro austral de presidentes de partidos de todo el país, legisladores provinciales y nacionales, algunos de los más visibles, como Karen Reinhardt, Lilia Lemoine, Lorena Villaverde, la rionegrina, que tuvo que renunciar al Senado por sus denuncias, pero sigue siendo diputada, bueno, y muchos más. Y ahí estaban, entre otros, Iñaki Urlezaga y Eugenia Rolón, su novia, los que acompañan a Karina Milei siempre con su celular y la filman y hacen la estrategia en redes, no la de Santiago Caputo, sino la de Karina Milei. Bueno, fueron a tener varias mesas donde, por ejemplo, Bertie Venegas Lynch también dio una charla, donde varios dieron exposiciones, pero donde hubo una mesa especial para la batalla cultural. Lo que ellos plantearon es que fueron a Río Gallegos a tener una jornada completa de debate y de formación para avanzar en la batalla cultural. Esto quiere decir que quieren candidatos propios en la mayor cantidad de distritos que se pueda, que quieren más violeta que amarillo y que además quieren fortalecerse porque ven que Patricia Bullrich hace la suya, Victoria Villarruel hace la suya y ahora también seguramente habrá temor a lo que haga detrás de escena Mauricio Macri. Por ahora, y para salir de esta crisis que les conviene superarla, les conviene a todos, al PRO y a la Libertad Avanza, todos apuestan al Colorado. El periodismo, la información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, de 16 a 18. Escuchad Doble Fondo por FM La Patriada. Quiero ver si voy mejorando o no en los PRO. Ya estoy en 2 PRODES, ¿eh? Muy bien. Uno familiar y uno de los trabajos. ¿Cómo rankeás en ambos? En el familiar, lo que pasa que en la primera, en los primeros partidos no estuve, entonces recién me sumé ahora a esta nueva etapa y entonces es como si empezáramos de cero. Así que voy a esperar Claro, pero ahí se suele usar que te entras con el puntaje del último. Ah, no sé cómo es eso. Ah, ahora Claro, me voy a fijar. Estoy en el Porque si no, horno. nunca vas a llegar a... No tenés Pensé que era como distintos, como que empezabas de cero todos de nuevo. Ah, ¿Vos bueno, decís que sí, no? si empiezan todos de cero No también. sé, puede ahora ser. me voy a fijar. Es Y en otra el posibilidad. otro, lo que pasa es que mejoré, pero también hay gente que dejó de jugar. Mira, en el otro, en el del trabajo, lo que pasa es que no se debe haber... Mira, estoy sexta, pero... ¿Sexta sobre cuántos? y- ¿Sobre 6? No. No, y éramos 20, pero ahora quedamos 10. Ah, bastante bien. Porque algunos sí, pero me parece que algunos no están jugando. Porque acá veo algunos que no sumaron puntos y no hay manera de que no hayan acertado alguno. Ahora, el que va primero tiene 4.959 puntos y yo tengo 1.676. Claro. Pero bueno,
A ver, y acá Brasil yo le había puesto que ganaba Brasil. ¿Sabes qué te descuentan acá? En este te descuentan puntos si vos pones el resultado de goles exacto, ganás 170 puntos. Si pones solo que gana, pierde o empate, son 100 puntos. Pero si vos, suponete, yo le puse a Brasil que gana y le hubiera puesto 2-0, en lugar de 100, me ponen 70, me penalizan. O sea, acá... O sea, que es mejor... Y a veces es mejor no arriesgar. No arriesgar. Claro. Claro. Ahora hay otro partido, le puse Alemania-Paraguay, le puse Alemania. ¿Estuve mal? Y es lo más probable. Estuviste Todos bien. le pusieron Alemania. Sería batacazo si pasa el equipo Sí. de Alfaro, que es bastante amarrete, pero bueno, quizás se despierta la garra paraguaya. Sí. Claro. Pero sí, sería muy batacazo. Pero Alemania, la verdad es que el último partido fue bastante feo. Sí, me parece que lo jugaron a media máquina, pero veremos hoy. Sí. Después Claro. el último partido del día es Países Bajos, Marruecos. partidas. Sí, bueno, ese está dividido en ese PRODE. Yo le Claro. puse Marruecos. Ese ¿Está mal? ese está dividido. No, Ese está fue el dividido. cuarto del último mundial Marruecos. O Claro. tercero, no me Bueno. acuerdo. Sí, aparte del otro día. Lo que, claro, tendría que haber jugado en un PRODE una cosa y en el otro otra, capaz. Sí. También. Así en algunos. Querés ganar, sale o, el famoso sale o sale. Claro, sale o sale. Bueno, ¿a ustedes les gustó o no les gustó el sábado? El partido. Sí. Yo tengo que confesar algo. En el entretiempo me distraje y me puse a ver cualquier cosa, porque está este partido. Porque, Sí. claro, Es no un era para entrenamiento. sufrir, claro. Y tampoco me gustó cómo jugaron los suplentes, está bien. No jugaron mal, pero no es que Ah, bueno. te llenaron los ojos y le metieron a Scaloni un problema porque decís, uy, ¿por qué no pongo a este y a este? Me parece Claro. que el equipo titular está mucho más consolidado y es más sólido Claro, también sí. para jugar. Sí, me parece. O sea, por ahí el caso de Lautaro, que Sí. bueno, Sí, que está más claro. Que está más amigado con el gol que Julián, pero el Claro. resto fue un entrenamiento. Igual, qué lindo que Lo Celso debute en un mundial y haga un gol. Sí, ¿No? sí, juega bien Lo Celso. Pero digo, para uno es como si a uno le pasara una cosa así, que la primera vez que haces algo te vaya bien. Tiene actitudes de buen manejo de grupos, Scaloni, que creo no las tuvo Marcelo Bielsa. Te vi la cara y dije, vamos Más a ver allá Bielsa. de que no sé si sería amigo de algunos jugadores de Uruguay que me parece son bastante conspiranoicos. No conspiranoicos, conspiradores por abajo. Mira. Claro. Me parece que le hicieron la vida imposible a Bielsa, pero también Bielsa tiene que administrar un poco las cosas, me parece, ¿no? Claro. Hoy escuchaba en la tele que ponían el ejemplo de Ancelotti con Neymar, y yo pensaba también en el caso Bielsa, porque Neymar es de suplente, de hecho hoy no entró. Sí. Y explicaban que Ancelotti logró, digamos, de a poco llevarlo y ubicarlo bien en ese lugar de suplente, contribuir en todos casos cuando él le parezca y demás, porque él no lo metió medio al final a Neymar. Entonces, Sí. como que ya lo ubicó de entrada en ese lugar. Bueno, vos vas a Que tener... sos Neymar, pero acá entraste de... Claro. Ya tenés que estar contento con que te subimos al Entonces, avión. está contento Neymar porque fue al Mundial, está Claro. contento él porque lo puede tener en el banco, como supongo que él será... Y las como nuevas suplente. estrellas de Brasil están contentos porque Neymar no les opaca, Claro. por ejemplo, Vinicius y todos los que juegan ahora Claro. en Real Madrid. Entonces, bueno, como decían, el manejo de grupo, ¿no? La política, entre Claro. comillas. Y bueno, Bielsa no pareciera que se caracteriza por eso. Sí, sí. Tendrá otras virtudes que en el caso de Uruguay ni siquiera las pudo ¿Viste que explotar. está una frase? A mí me gusta esta frase. Escúchenla porque se puede aplicar a todo. Esa gente que se enamora de su opinión. Vos te podés estar seguro de que tenés una posición sobre cualquier cosa y decís, sí, me parece que mi posición es muy buena, pero a veces la realidad la desmiente, tenés que actualizarle cosas a tu opinión. No sé, en el intercambio con otra persona matizás algo, pero hay gente que se enamora de su opinión y dice, no importa la realidad, lo importante es mi opinión. Sí. Y a mí me da la sensación de que hay un montón de cosas de Bielsa que me caen bien, pero esa no. Claro. Que me parece Ay, a que mí- él es medio un personaje que siempre quiere ser como la épica, la heroica y el contestatario. Me pone muy nerviosa que mire para abajo, que no mire cuando habla, ¿viste? Y además que el otro día estaba como
Sí, eso, como cierto resentimiento incluso transmitía. También debo decir que me encantó cuando le puso los puntos a la pésima organización de la Copa América de los estadounidenses y se ganó, me parece, un poco el mal humor de la FIFA, de los organizadores. Y en este Mundial también, cuando criticó el cooling break. Y además, la verdad es que... Porque él es medio anticasta. Y después tenía que posar, los técnicos de los equipos tienen que posar para la foto oficial, y es obligatorio. Entonces se le bajó una mirada y le dijeron, ¿por qué se fotografió así? ¿Por qué tengo que fotografiarme de otra manera? Yo no soy modelo, dice. Yo después te cuento que tengo en las redes mucha gente de la música. Me reí mucho que aparecían memes con esa foto de él mirando para abajo, tipo primer disco de Bielsa, claroscuros, porque era re tapa de disco, ¿viste? Sí. Bueno, mañana a las 11 de la mañana la primera conferencia de prensa de Adrián Rabier. A las 5:30 de la tarde sería la jura de Diego Santilli. Vieron que acá todo lo alargan. 4 meses para sacarlo y que Milei se convenza ahora de que, bueno, él dice que no, que es honesto y todo, pero sabemos que por detrás él ya no estaba satisfecho con las explicaciones y aparentemente le llegó información al presidente que ahora no puede hacerse el distraído. Pero estuvieron viernes, sábado, 2 días. Algo que hace 4 meses venimos hablando. Desde el juzgado parece que le llegó. Le llegó, ¿no? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un jefe de gabinete procesado o un ex jefe de gabinete procesado? Son las dos únicas alternativas que tenés. ¿Vos qué preferís? Iba a decir algo que se utilizaba en nuestra infancia, el famoso dunga dunga o muerte. Y hay muchas pruebas, dicen. Bueno, mientras tanto la transición, todo largo, pero como Diego Santilli conoce el juego, arrancó hoy dando entrevistas. Es evidente que hablaron off con periodistas de Casa Rosada, que están operando en los medios, que saben que tienen que instalar un nuevo relato, una nueva narrativa para empezar una nueva etapa en el gobierno con el ex ministro del Interior y ahora jefe de gabinete a cargo del puesto que deja Adorni y que todavía no se sabe por qué. Supuestamente se iban a reunir y parece que mañana, para mí que no quieren tampoco ahí que entre a Casa Rosada y esté ahí Fabián Wallman preguntándole Adorni o alguna otra cosita. Un día en tu radio. FM La Patria. Estamos donde estás. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mar.
el plano, nacidos del cielo, paridos del llano, somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Periodismo, la información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, de 16 a 18. Escuchad Doble Fondo por FM La Patriada. Y en días así, tan revueltos, ¿no? Donde algunos se cuidan y no hacen declaraciones y otros salen un poco con la versión oficial y a calmar aguas y demás. Es buen momento para hablar con un analista político como es Daniel Montoya. Buenas tardes, Daniel. Analía Argento y el equipo de Doble Fondo te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Analía? Un gusto. ¿Y qué nombre el programa, Doble Fondo? ¿Viste? Sí. Tratándose de Adorni. Claro. Igual aplica a todos, porque viste, ahí está, puede ser doble fondo o doble Ziploc también. Con Ziploc, claro. Sí. Escúchame, tengo una pregunta antes de arrancar full Adorni. Te voy a preguntar algo de Mauricio Macri. Porque hoy alguien me decía, ya fue, ya no tiene liderazgo, esto no es macrismo, son los del PRO que van migrando a la Libertad Avanza. ¿Y puede volver el macrismo? Mira, yo te voy a hablar acá, apelo mi sombrero de cordobés, que uno podría decir es la principal plataforma en su momento. Cambiemos, fue el kilómetro cero ahí en Córdoba. Claro. Y la verdad, yo habitualmente cuando viajo a Córdoba me junto a reuniones de amigos, en la calle, con quien hablas, el nombre de Macri espontáneamente no surge. Da la idea que ese es un romance que terminó. Ahora, si debajo de las cenizas quedó algún fuego, y bueno, habrá que verlo. Yo creo que me parece que el nombre de él, y ahí esto quizás vale para otros líderes que uno podría pensar, Cristina Kirchner hoy que está fuera de la cancha, por lo menos ahora, pero digo, en el pasado uno piensa en Raúl Alfonsín, en otros casos uno podría pensar el último Menem. Obviamente que cuando tenés liderazgos de ese calibre, siempre está la posibilidad por ahí de que, bueno, salgan a la cancha. Hay que ver, ya te digo, Macri siempre ha sido evasivo y da la idea como que se siente más cómodo jugando torneos de bridge y en esos lugares, grandes fotos en la FIFA y en todos esos sitios donde él se mueve, que bueno, hace un poco honor a su origen de celebrity. Él siempre se ha movido más cómodo ahí. Él mismo sabía decir, cuando estaba en el gobierno, ahí uno podría hacer una analogía con Duhalde, cuando fue presidente, da la idea de esas personas o de esos líderes que sufren más bien el poder, y uno pensaba ahí Macri cuando estaba, que dice que se iba a ver películas de Netflix a las 7 de la tarde, y da la idea como que no. Me parece que lo de él está acotado en este momento a una negociación, a una presión que me parece que ya la podemos dar por lograda, que es salvar la ciudad de Buenos Aires. Me parece que todos sus movimientos tienen que ver con eso, y bueno, ahora con este palo que se pegó a Adorni, que fue el principal problema, me parece que la proyección territorial de la Libertad Avanza, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, hay que descartar. Espera, ¿por qué decís? ¿Vos crees que salva a la ciudad de Buenos Aires? Porque yo pensaba, si Diego Santilli hace una buena gestión o prolijo, por lo menos como jefe de gabinete, y va de candidato a gobernador en la provincia, ¿la ciudad no le va a tener que quedar al mileísmo o Macri se va a quedar con la ciudad de la provincia? Bueno, Macri, no sé, el PRO. Sí, a ver, lo de Santilli en provincia de Buenos Aires es una proyección que uno piensa es casi natural, ya ha competido
en otras oportunidades y bueno, uno podría, digamos, afirmar de movida de que es un candidato seguramente competitivo, que está en condiciones de pelear, pero me parece que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la Libertad Avanza se ha quedado sin aire como por ahí para proyectar un candidato. A ver, pensemos hoy que es el primer gobierno en la historia política argentina cuyo jefe de gabinete no pertenece ni siquiera al partido de gobierno. O sea que me parece que en ese aspecto está claro de que ha tenido una imposibilidad de generar una cantera de figuras y bueno, la única que por supuesto naturalmente podría proyectar a la capital es Patricia Bullrich, pero me parece que está pensando en un destino de mayor porte, quizás la vicepresidencia o esperar la oportunidad quizás si Milei se queda sin aire, que bueno, varios síntomas hay al respecto, en el sentido de que me parece que todo esta ¿Se cortó? ¿Está ahí ¿Daniel? Montoya? Estamos hablando con Daniel Montoya, que es ahí está. Adorni... Se entrecortó. Sí. Ahí, a ver, ahí Sí. retomamos. Sí, que lo que te digo es que Adorni simplemente es la caja de resonancia de un plan económico que se ha quedado sin oxígeno, que uno, me parece, si ve la experiencia de otros planes de ajuste de esta naturaleza, uno piensa en el caso de Macri, en su momento más o menos son 2 años y unos meses más o menos que se quedan sin aire político, y me parece que esto simplemente está desnudando la crisis que hay alrededor de una caída brutal de los ingresos y las miles de un plan que tocan a un 20, un 25% de la población y los otros la ven pasar y la miran por TV. Ahí siempre está sobreestimado y exagerado el valor que puede tener un dólar anclado. Viste que muchos colegas dicen no, que gobernar a la Argentina es gobernar al dólar, pero el dólar anclado, digo, si uno piensa en un partido de truco, te viene las de espada con 2-4, de mucho no te sirve. Me parece que es la situación en ese momento que tiene el gobierno. La verdad que el dólar anclado es el as de espada, pero no está acompañado por una situación que se refleja en las heladeras de muchos argentinos. Vemos en cualquier indicador que uno tome, no solo los de producción, los de consumo, vemos una economía que realmente se ha quedado sin aire. Me parece que este es el problema de fondo, que esta crisis alrededor de Adorni y la sustitución por el jefe de gabinete, un profesional de la política, podríamos hacer una analogía con lo que ocurrió con Sergio Massa. Fue casi simultáneo, porque uno diría agosto de 2022 y fíjate, acá estamos hablando casi pisando julio de 2026, o sea, Daniel, un año que quedaba por delante y la falta de aire, hacía falta un profesional de la política para tapar y poder aterrizar el avión, tener un aterrizaje suave. Daniel, buenas tardes. Martín Pique te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Hay una lectura, primero quería preguntarte si compartís esa lectura, que sostiene que las dos identidades que se crearon como resultado de la crisis del 2001, la caída de la convertibilidad, el kirchnerismo, conducido primero por Néstor y después por Cristina Kirchner, y el macrismo, obviamente creado y conducido por Mauricio Macri, están en declinación, y que del centro a la izquierda eso está de manera en plena ebullición, en pleno debate, quien conduce ese espacio, y del centro a la derecha el nuevo líder es sin duda Javier Milei. ¿Compartís esa lectura de una declinación del kirchnerismo y el macrismo, y que ahora los liderazgos, hay uno que ya es nítido, el de Milei, y otro que está en discusión? Sí, podríamos pensar de que el kirchnerismo y el macrismo son dos fuerzas acotadas al área metropolitana, con muchas dificultades de proyectarse hacia el interior. En el caso del kirchnerismo, con un fuerte anclaje en la tercera sección electoral, y el macrismo por ahí en espejo, por supuesto en otra zona, que es la
Ciudad de Buenos Aires y por supuesto el arraigo que tiene alrededor de ese poderoso eje de la Avenida del Libertador. Pero más allá de eso, bueno, el PRO es lo mismo en su origen, me parece que nunca llegó a tener proyección territorial más allá de algunos municipios del conurbano y algunos lugares del interior, pero no tuvo mayor proyección que eso. Sí, eso lo doy por me parece válido. Ahora en el caso de la discusión que hay quizás de lo nuevo, bueno, ahí tenemos que ver, vos hablaste de Milei, la verdad que Milei en 2023 daba la idea que había aparecido un nuevo animal en el zoológico. Si uno ve la elección de ese año, tenía una transversalidad que el PRO nunca tuvo. Claro. Entonces, en ese momento hasta eso... Lo votaban para decirlo simple, lo votaban los pobres a Milei y al PRO generalmente sí. no. Sí, yo y esto te lo certifico, fui fiscal de una mesa en José Paz en esa elección y recuerdo hablando con el director de la escuela, me decía, acá generalmente la escudería amarilla no pasa de 18% y en ese momento sacó Milei alrededor de 30%. Con lo cual daba la idea que había un nuevo animal en el zoológico. Pero bueno, esa es una novedad que ya quedó vieja. Si hay algo que se vio en el último proceso electoral y lo que están estudiando hoy la mayoría de los colegas, es que se ha terminado descremando esa novedad y por ahí hoy Milei está acotado a lo que en su momento representó el macrismo, que es una fuerza más bien de sectores medios altos, jóvenes, en el caso Milei tiene alguna originalidad a nivel de jóvenes, pero hoy sectores medios altos y los sectores de las economías más dinámicas, pero perdió ese potencial que tuvo, que mostró en las urnas en 2023, y eso un poco es lo que está en discusión hoy. O sea, lo que hoy está claro, que tenés un 60% sólido, nítido, que está parado en la vereda del frente, pero lo único, sin representación. No hay estas dos fuerzas que vos mencionaste, que ya son más parte del pasado que del futuro, no tienen la posibilidad de interpelar, entonces está ahí eso, digamos, como un vacío en este momento, un vacío de representación muy grande, y bueno, todos miran experimentos varios, hablan de outsiders, un montón de cosas, pero hasta ahora no ha aparecido digamos, una diagonal, una coalición, algún liderazgo que muestre una capacidad de articular ese 60 que está duro en contra, en la vereda del frente de Milei, que por supuesto tiene un potencial para doblegarlo en una primera vuelta. Cuando yo te decía que está acotado Milei a lo que era el macrismo en 2019, bueno, esa fue la elección que justamente Alberto Fernández les ganó en primera vuelta con una diferencia de 17 puntos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso hoy es poder vacante. Hay que esperar y ver a ver quién tiene, si hay alguien que tiene la capacidad de interpelar eso, o si vamos a un escenario de una elección muy fragmentada, quizás similar a lo que fue el año 2003, o repitiendo lo que fue la del 23 con una elección de tercios. Mínimo, en el caso de 2003 fue una elección de quintos prácticamente. Daniel, ¿qué tal? Javier Leukovich te saluda. Javier, un gusto. Un gusto, igualmente. Te vuelvo al tema de Santilli y Adorni. Pareciera que el gobierno se saca de encima el problema Adorni y tiene la potencialidad de volver a estar, bueno, a mover la agenda, a liderar la agenda. Santilli, obviamente, que es un profesional de la política. Pareciera a primera vista que, al menos a corto plazo, es todo ganancia para el gobierno el cambio. ¿Te parece que es así o te parece que hay, digamos, hay pérdidas? No. Sí. Mira, yo te diría que cualquier movida, y vuelvo a lo que te comentaba yo del tema de fondo. El problema de fondo acá es un programa económico que se ha quedado sin aire, se le acabó la nafta. Entonces, todos estos enjuagues políticos, a ver,
busquemos una analogía, en su momento hablaba del caso del Frente de Todos, salieron figuras de primera línea, inclusive arribó Juan Mansur en este momento, que hablaban como más profesional que él, uno podría decir alguien del peronismo que quizás tenía condiciones similares a la de cualquiera de estos profesionales como Santilli, ni hablar el caso de Sergio Massa, ni más ni menos que el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, era como hoy que salga a la cancha Martín Menem, algo equivalente. En aquel momento, perdón, la sensación era que Alberto estaba entregando realmente el gobierno. Bueno, no es la sensación que queda ahora, me parece. No, bueno, pero en este caso me parece que está claro que hay una pérdida de identidad que prácticamente es total. A ver, hablamos de una fuerza que se presentaba con fuerzas del cielo, que justamente si hay algo que tienen de característica estas fuerzas que están enunciadas en la Biblia, que es un versículo que lo recuerdo bien por haberme educado en un ambiente católico, cuando Jesucristo dice: mi reino no es de este mundo. Si hay algo que le da una fuerza, digamos, muy contundente a un espacio que se presenta de esa forma, es esa condición de outsider y decir: nosotros no tenemos nada que ver con esta casta, y de esa forma lograron englobar, aglutinar a todas estas fuerzas tradicionales, sobre todo las dos que comentaban recién, kirchnerismo y macrismo, y le ganaron al PRO. O sea que el gobierno, por todo lo que pasó con su vocero, perdió la narrativa, pero también al buscar, al buscar en la salida el auxilio de Diego Santilli, de Patricia Bullrich, por ejemplo, del macrismo y demás, también entregó todos esos ideales iniciales. Totalmente. No puede haber una refundación ahora. No, metafóricamente lo quiero aclarar, pero digo, pensando en una gran película de Héctor Escola, es un gobierno de feos, sucios y malos de la política. Digamos, no representa ninguna novedad, que ese fue el elemento que en su momento les hablaba de la elección del 23, les permitió expandirse inclusive a provincias donde estas fuerzas de este tipo, de este perfil, no llegaban nunca. O sea que, perdóname, o sea que la narrativa tiene que ser distinta, no tiene que correr el eje un poco, por ahí más al miedo cuca, a defender el ancho de espada que decís que tiene por ahí con la economía, pero ya hablar somos la gente de bien y todo eso ya fue. Eso ya fue, y además con el riesgo enorme que tienen eso de gestar riesgo cuca y todas esas cosas, que es la movida en su momento que Cristina hacia la elección de 2019 les quebró la cadera a todos poniéndolo al frente a Alberto Fernández, lo que representaba en ese momento diluía esa identidad tan fuerte antikirchnerista. Eso le permitió al gobierno tener muy buenos resultados. O sea, esa es una jugada que también es una jugada que tiene un poder agitar y tratar de convocar a ese reflejo por ahí viejo, reflejo antiperonista gorilón. Me parece que es una jugada que tiene poco futuro. Si el gobierno apuesta a eso, se puede llevar una sorpresa, en el sentido de que quien esté al frente estructure una fuerza con una capacidad de decirle: miren, ustedes tienen cosas nuevas que no tengan que ver con la casta, y en ese sentido me parece que el peronismo ya ha mostrado en su pasado una capacidad de regenerarse, y me parece que se la dejan servida a una oposición si apuestan todo eso, a esa ficha. Me parece que la señal de Santilli y todo esto sí tiene que ver, como quizás en su momento Macri cuando anunció una fórmula conjunta con Pichetto, es dar una señal en definitiva al establishment, a las fuerzas tradicionales, de que vas a tener un proceso de aterrizaje suave, que no va a ser forzoso, y que en definitiva eventualmente, si perdés la elección, vas a hacer una transferencia ordenada del poder, y no lo que se especulaba hace un tiempo, donde vos decías: che, estas fuerzas que vienen con estos nuevos populismos, como lo que pasó con Bolsonaro en Brasil, que harán todo eso. Uno sabe, ya el nombre Santilli diluye
cualquier tipo de especulación al respecto de que tengas cualquier enjuague raro. Claro. Me parece que más bien va ahí y dan, en definitiva, señales a ver, a los sectores donde tienen más problemas. Este es un gobierno que se declara proinversión y nadie invierte un mango en Argentina. O sea, lo que está hoy simplemente es lo del RI, que es nominal, no tiene que ver con la caja, son compromisos de inversión que más del 90% es platita que no entró al Banco Central. Y después lo que es la inversión que por ahí tiene que ver con la actividad inmobiliaria, vemos los indicadores, por ejemplo, acá de la ciudad de Buenos Aires del mes pasado, está todo planchado, o sea, lo que es eso, y uno puede pensar ya de que esa es una tendencia que se va a mantener hacia el año próximo. Me parece que el problema de fondo, ahí vuelvo un poco a donde empecé, es el tema de que este es un programa que se ha quedado sin aire, y me parece que no podemos desechar que así en este año largo que le queda por delante, como ocurrió en su momento con el macrismo, que tengamos algún movimiento a nivel de elenco económico. Puede ser alrededor, no sé, digo, de alguna de las figuras que están ahí adentro dando vueltas, pero me parece que el tema de fondo que está dando vueltas es de que el plan este de ajuste, más bien de cara a un proceso electoral, tiene muchísimos problemas, no tiene aire, el dólar fijo le sirvió para lo que le sirvió, y es una elección donde el gobierno, y si tiene que hacer números, una elección que va perfectamente rumbeada a una derrota en primera vuelta como la que sufrió Macri en el 19. Digo, salvo que la oposición se suicide en masa, pero no creo que ocurra eso. Daniel Montoya, te agradecemos muchísimo, como siempre, que converses con nosotros. Gracias. Gracias, Analia. Le mando un abrazo a todo el equipo de Doble Fondo. Qué nombre, Muy qué bien, nombre. ahí está. Daniel Montoya, analista político. Buena la comparación, la de te toca el ancho de espada y 2-4. ¿Qué haces? ¿Cómo Sí, jugás, no? a mí me sorprendió la analogía que hizo con el desembarco de Massa, como que Sí. el empoderamiento de Santilli fuera algo parecido, un gobierno en Bueno. crisis política desatada. Yendo al más casta, puede ser. Sí, ¿No? sí. Bueno, 16:55 en la ciudad de Buenos Aires y 16 grados la temperatura. Estaba fresco pero lindo. Che, ahora vamos a... ¿Qué? Los pibes que están en Gran Hermano, que están reencerrados, no se Sí. enteran nada. No saben que Adorni, porque hace 4 meses Pero que ven, están... pero ven el Mundial, ¿no? Sí. El Mundial, los partidos de Argentina. Pero pará, no saben que todo... No saben de la cascada, no saben nada. No saben nada. No Bueno, saben nada. cuando ¿viste? salgan ya va a ser una noticia viejísima. Ni se va a hablar del tema. Ya volvemos. Huellas en tu radio. Estamos donde estás. Estamos donde estás. Esconder, lo quieren ocultar, te quieren engañar, pero acá está Doble Fondo, donde la mentira pierde por goleada.
Nos prometieron mate, les aviso. Uy, estaría mate. buenísimo. Sí, ahora. Hoy sí, un rico mate a esta hora espectacular. Creo que estoy haciendo mal el Sí. zapping porque estoy viendo de nuevo. Bueno, nuestra línea de WhatsApp 11 22 34 96 72. Yo por suerte el sábado no me tocó escribir sobre Adorni. Sí tenía que escribir algo para Página 12 que tenía que ver con Santilli. Sí. Pero, viste, me cuidé de no poner cosas que a las 12 de la noche Eso hubiera se que llama cambiar, oficio, ¿viste? Analia. Sí, pero Olfato y oficio. si me hubiera tocado escribir de Adorni, como la No, semana ahí anterior, no hay forma de dibujarla. no había forma, Sí, chicos. sí, sí. Qué bárbaro, viste que pasan cosas Sí, acá. sí, los, sí. los sábados. Pasaron cosas como el nombre del programa de Berkovich. Claro, ¿te acordás Sí, que sí. el ministro de Martín Guzmán renunció Sí. un sábado Sí. a la tarde? Y aparte por estuvo ejemplo? pensado, porque era en el medio de un discurso de Cristina que renunció. Claro. verdad. Yo En Avellaneda creo que era el discurso sí, de Cristina. yo había viajado a Carlos Paz, que encima la estaba retando que... Ese día me enterró lo de Bueno, Guzmán. todos. Todavía no se lo y el perdono. domingo, pará. Y el domingo. Sí, sí, que sí. tenían que nombrar ministro de Economía, y esto viene a cuento de lo que hablábamos recién. Sí, sí. Yo me tenía que tomar un vuelo de Córdoba para acá y tenía que dejar mi nota escrita. Y a las Claro. 10 de la noche no había ministro de Economía. Pues después estuvo... ¿Cambiaste el vuelo o viajaste No, igual? viajé, mandé una nota, pero estaba escribiendo en el aeropuerto. Claro. Pero eran momentos como esto, como viste que no sé, y cuándo asume, quién asume, que estuvo Batakis, la designaron a Batakis. Claro. Momento ¿Y qué duró de cuánto? tembladeral Y importante Batakis en ya materia tuvo económica. mes. Dos ¿Cuánto semanas. Muy Claro, duro por lo eso. que le tocó. Le dijeron, Sí. salí a la cancha, perdemos 5-0. Claro. A ver qué podés hacer. A ver qué podés hacer. Dios Una mío. valiente. Te digo, la podremos Pobre. llamar alguna vez. Recopada. Bueno, justo en la previa de lo Hincha que... de Boca, la griega. Sí, fanática de Boca. Sí. Bueno, justo en la previa de lo que hablábamos recién, porque después de Claro. eso vino Massa, Después vino Massa. y la analogía con el momento Claro. actual que hacía Montoya. Sí, el día ese que cuando renunció, ¿cómo se llama el intendente de Berazategui? Juan José Musi. El Sí. viejo Musi, el Sí, padre, sí, sí. que falleció hace poco, los estaba retando a todos, porque decía, después viene la derecha, nos peleamos entre los peronistas, estoy cansado que después venga la derecha. Claro, Bueno, tal cual. tal cual, le hubieran hecho caso, pero bueno, no dejaban de pelearse. Bueno, y hablando de todo Hablando esto, de peleas. hablando de peleas, Sí, Martín Piqué va a Sí. hablar sí. de qué pasa si no hay PRODE. No, ¿qué pasa si no hay paso? Lo que pasa es que estamos todos monotemáticos y a alguien se le piantó un PRODE. Acá dice- ¿Qué pasa si no hay PRODE? Sí, ¿Cómo quedará el tablero si Sí. no hay PRODE? exacto. ¿Cómo quedará el tablero si Tablero, no hay paso? además dice tablero, ¿viste? No, tablero puse, Ah. se me ocurrió hacer una metáfora, digamos, del tablero de ajedrez, el tablero de las damas. Claro. Cualquier juego de mesa tiene un tablero. La política también es un tablero. El bridge. El bridge que jugaba de manera muy bien, dicen Macri. Mauricio Macri. Bueno, a ver, ¿qué está en ciernes? Un debate muy tenso. Yo les voy anticipando que agárrense fuerte porque en la entrevista anterior Daniel Montoya decía, si la oposición no se suicida, fue una frase que utilizó, y hasta podríamos decir No se quizás- suicida en masa. Sí, en masa. Te agrego. Que no es en Sergio Massa, Es sino en en Massa, masa de un suicidio Una colectivo. sola S. Hablando de, según su lectura, que Sí. el gobierno no las tiene todas consigo. Bueno, hay una metáfora interesante. Hace un tiempito me tocó conversar con alguien con el que también charlamos aquí, que es un ex funcionario del PRO, que fue secretario de Cultura. Saben de quién me refiero, ¿no? Sí. ¿De quién? A ver, Pablo Abelluto. Abelluto. Sí, claro. Exactamente. Bueno, Pablo Abelluto, una vez charlando, antes de la entrevista que le hicimos en Doble Fondo, para otro medio me dijo, mira, el sistema de partidos o el sistema político argentino está en mutación y los límites están hechos de plastilina. Me gustó la metáfora, como que es algo que se está moldeando de nuevo. Y yo creo que puede ser que eso ocurra, veremos. Y eso, de alguna manera, tiene que ver con una gran pregunta que está ya, de alguna manera, sobre el tapete, tanto para el oficialismo como para la oposición. Yo creo que es la gran tarea que tiene por delante Diego Santilli. Obviamente, jefe de gabinete tiene que llevar adelante el día a día del gobierno, representar la voz de la Libertad Avanza, además de la voz económica de Caputo y del propio Javier Milei en el vínculo con la sociedad, pero el gran objetivo político que para mí tiene Diego Santilli y que si lo consigue el gobierno y sobre todo Milei se lo va a premiar, es esto que
para mí es el eje de la columna, Analía y Javier, y es, ¿habrá PASO el año que viene? Recordemos que en el 20... la clave, ¿no? Es la clave, y vamos a tratar de explicarle a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, por qué es tan importante. El año pasado hay una ley que obliga a hacer PASO, y la PASO es, digamos, el criterio que tiene la primaria abierta, simultánea y obligatoria. De allí es un acrónimo, se suele decir cuando cada letra es la inicial de una palabra, primaria abierta, simultánea y obligatoria. El año pasado se suspendieron, no se eliminaron las PASO porque están previstas por ley, pero el Congreso puede, a través de una nueva ley, decidir, bueno, este año las suspendemos. Otra decisión puede ser directamente sancionar una reforma político-electoral y eliminar las primarias. Pero si vos conseguís los números más ajustadamente, quizás podés ir por la suspensión. Y está circulando la hipótesis o el rumor, la versión de que Diego Santilli, una de las primeras cosas que habría dicho en off, que ya tiene los números para la suspensión de las PASO por este año. A ver, para pensarlo... para suspender. Para suspender. No cambiar la ley, sino... Claro, para quise decir la próxima elección por eso, presidencial. Pero suspenderla. Suspender, no caso... la eliminación total. Porque hay distintas hipótesis. Eliminar las PASO y hacer otras reformas. Claro. Es patear la pelota para adelante, pero un cambio muy importante. Tenés que juntar una mayoría política a la hora de votar en las dos cámaras fuertes. Después había una hipótesis circulando que es mantener las PASO pero hacerlas optativas, por lo tanto pasarían a ser primarias abiertas simultáneas, no obligatorias, o sea, PAS en vez de PASO. Y ahora se dice que volvería a ocurrir como en el 2025, el año pasado, que se vote la suspensión excepcionalmente, ya no sería excepcional porque pasó una elección legislativa previa pasada, pero suspender las PASO solo por el año próximo, por el 2027. Entonces, yo recuerdo que los maestros de las redacciones, esos viejos lobos de mar que vienen desde hace mucho, solían preguntar, cuando un hecho político era confuso, no se sabía bien cómo interpretarlo, había una pregunta ordenadora de los análisis que es ¿a quién favorece y a quién perjudica? ¿No? Y pensemos, si se suspenden las PASO, ¿a quién favorece y a quién perjudica? Las PASO perjudican la organización y el agrupamiento de la oposición. ¿Por qué? Porque tenés una instancia, generalmente en el mes de agosto, donde las distintas coaliciones le dicen a la sociedad, tenemos estos candidatos, todos los que quieran votar pueden elegir cuál es nuestro mejor candidato. El mejor candidato de la izquierda, si es que van a una PASO, aunque Miriam Bregman parece en ese caso no tener discusión. El mejor candidato o candidata del peronismo, y van varios, y la sociedad, los votantes eligen. Obviamente que en las PASO vos vas y votás a una sola fuerza. Entonces elegís el candidato que más te gusta, el mismo día se eligen todos, pero si pasara a ser optativo, habría partidos o coaliciones que dicen, no, nosotros no necesitamos someter a discusión de quién es nuestro candidato o candidata porque ya lo tenemos definido. Ok, en ese caso, esa fuerza tiene lista única. Bueno, se está discutiendo que haya PASO optativas y eso favorece al oficialismo. Porque pareciera ser, con estos movimientos de Santilli desembarcando en la jefatura de gabinete y Patricia Bullrich que bajó un poco el perfil, uno puede pensar quizás medio conspirativamente que después de la decisión de, lo dijimos acá en el programa, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de autorizar al Grupo Clarín la compra de Telefónica con algunas limitaciones menores, lo charlamos con Martín Becerra, bueno, entonces, a partir de entonces parece que la ofensiva de los medios contra Adorni empezó a, no digo declinar totalmente, pero a tener una moderación, y entonces la Libertad Avanza y el PRO, salvo Macri, quizás van a ir en una sola fuerza, una sola coalición. ¿Y qué pasa con las otras fuerzas? Si no hay PASO, la posibilidad de que el peronismo quede fracturado en varias listas es mucho más grande. Y si no hay PASO, quien detenta la lapicera, las autoridades partidarias y los congresos, más allá que son siempre órganos colegiados, tienen más poder. Y además, si se definen las candidaturas en internas partidarias, solo participan los afiliados. Entonces, las minorías intensas tienen más posibilidad de imponer a su candidato o candidata que si vota todo el mundo. Claro.
Porque quizás hay votantes del peronismo, vamos a utilizar este ejemplo, que quizás a una paso van y te votan cuál le gusta más de los candidatos, pero una interna partidaria no son afiliados del Partido Justicialista, entonces se quedarían afuera, salvo que se establezca que si hay internas, que va a ser una interna que todo el que quiera puede ir a votar, etc. Bueno, yo creo, y con esto voy terminando, que Diego Santilli tiene un gran objetivo político para Milei, porque claramente si la oposición se divide y se fragmenta, Milei puede llegar a intentar ganar en primera vuelta con el 40% de los votos más 10 de diferencia con el segundo, que es lo que establece las normas electorales vigentes en nuestro país. De todo esto estuve conversando, hoy es el día de los analistas políticos, esto es medio de casualidad, pero este analista es además el autor de un libro que yo recomiendo, que es Los muchachos cordobeses, que es una biografía de José Manuel de la Sota y la historia del cordobesismo. Es el director de una consultora que se llama Escenarios, se llama Federico Zapata, y nos decía, le pregunté puntualmente cuál sería el efecto si se suspenden las PASO en las elecciones presidenciales, en este caso del año próximo. Y Federico Zapata nos decía esto. En la actual situación del sistema político, es decir, con partidos nacionales en una crisis muy profunda y con los viejos liderazgos que organizaron el sistema político argentino, por lo menos desde el 2008 a esta parte, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, en una situación, digamos, de clive, probablemente una eliminación de la PASO lo que tenga es un efecto de fragmentación de la oferta electoral, porque el grueso de los liderazgos emergentes van a interpretar que es una posibilidad, digamos, de pararse en una suerte de configuración de un nuevo sistema. Los viejos liderazgos van a querer preservar sus cuotas de poder y esas dos dinámicas, digamos, lo que están anunciando es una elección más parecida a la del 2003, es decir, con un sistema roto en 4, 5, 6 partes y que, bueno, cualquiera de esas 4, 5, 6 partes puedan eventualmente, siendo una primera minoría y una segunda minoría, meterse en un balotaje. Bueno, la gran pregunta de esto es si sistema fragmentado de minorías, una competencia de minorías como el 2003, puede ser el preludio de una reconstrucción de un sistema político en la Argentina, es decir, de un sistema político que para poder organizarse de una manera diferente a la forma en la que se organizó del 2008 hasta el 23, se tiene que volver a romper completamente para organizarse de una manera nueva, o si estamos ingresando a una fase de alguna manera de peruanización de la política argentina con ofertas electorales mucho más fragmentadas. Bueno, esa es la gran pregunta que dejaría la eliminación de la PASO. Bueno, me quedo con el cierre, lo que decía en lo último que escuchábamos Federico Zapata, recomiendo seguirlo. No siempre uno puede estar de acuerdo con lo que dice, en mi caso muchas veces no lo estoy, pero él decía, 2 riesgos si se suspenden las PASO el año próximo, que ingresemos en una fragmentación tal del escenario político que nos parezcamos a la política peruana, que tiene poco poder ante el poder económico. Ese es un riesgo, decía él, y otro riesgo, o otra posibilidad, no sé si riesgo, es que más que un escenario de 3/3, como hubo en el 2023, con Milei, Massa y Patricia Bullrich, vayamos a un escenario de 5 candidatos, con obviamente el oficialismo de Milei y el PRO un poco más alto, hay que ver si le permite ganar en primera vuelta, pero después la oferta opositora muy repartida, lo cual ese es el escenario ideal para Milei también. Bueno, es una pelea fuerte que se viene y una tarea en el haber de Diego Santilli, una de las tantas tareas que tiene sobre sus espaldas. 5 días después del doble sismo en Venezuela, están buscando a un niño argentino, suben el número de víctimas y además están dando cuenta ahora de que entre los escombros encontraron una persona con vida. Dicen que, bueno, claro, 5 días después queda poco tiempo, pero están haciendo grandes esfuerzos los rescatistas porque existe la posibilidad, y de hecho acaban de encontrar a una persona a la que están tratando de rescatar de los escombros, con lo cual podría haber más personas en la misma situación. Nuestra línea de WhatsApp 11 22 34 96 72. Huellas en tu radio. Estamos donde estás. Estamos donde estás. Thank you.
al inicio del ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. La información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, con Analía Argento, Javier Leukovics y Martín Piqué. De 16 a 18 por FM La Patriada. Bueno, sí, estamos hablando de fútbol, ya están pendientes ahora de qué va a pasar en los próximos 15 minutos, pero están pasando muchas cosas mientras tanto en la Argentina. De hecho, les cuento, les dije que Karina Milei les intervenía a los chats a Bullrich, a los diputados. Bueno, ella empezó a escribir en esos chats y los convocó a una reunión a todos los diputados y senadores de La Libertad Avanza para el miércoles a las 9:30 de la mañana a Casa Rosada. Nada de que otros anden juntando poder. Pero mientras tanto, claro, Milei con el ancho de espada, dijo Daniel Montoya, pero en la misma mano tiene, no sé, 2-4, la carta más baja de la baraja para el truco. Hay que mentir muy bien para ganar con esas cartas. Hay que mentir. ¿Saben jugar al truco bien ustedes? Bueno, yo tengo un trofeo, uno de los pocos trofeos que tengo en mi casa. Sí, es de haber ganado un campeonato de truco. Pero hay números que no se pueden mentir. Exacto. Y aparte hechos concretos. Eso. Sobre todo, claro. Y esta historia me parece que
que es muy representativa. Se trata del despido de 150 personas en la planta de Tenaris en Valentín Alsina. Eso es lo que pasó, eso es lo que se conoció en las últimas horas. Y antes de explicar un poco de qué se trata, me parece que es un tema muy interesante y es muy representativo de lo que está pasando en la economía argentina, con un puñado de sectores que están que andan bien, que están creciendo mucho, y otro gran abanico de otros sectores que no se acoplan a ese tren y entonces están en baja. En este caso, con el agravante de que se trata de un sector asociado al energético, porque es el que fabrica los caños para los gasoductos, o sea que podría tranquilamente subirse al tren de Vaca Muerta, y con el agravante, con el doble agravante de que encima es una multinacional argentina. Se trata de puede exportar. Tenaris Techint. Sí, es un monstruo, digamos, de la economía argentina. No estamos hablando de una pyme que no logró venderle los caños al proyecto, sino que es la empresa más importante del país en ese rubro, que está tecleando también. Entonces, 150 despidos en la planta de Valentín Alsina. Sí, a mí también me costó bastante. Alsina. Valentín Alsina. Claro, el grupo Techint, en este caso una de las controladas del grupo, que es Tenaris, anunció, en realidad no es el despido, sino la no renovación de contratos, porque trabajan de esa manera. Ahora voy a explicar de qué se tratan, cómo son las modalidades de contratación en la planta. La no renovación de 150 contratos en su planta de Valentín Alsina, donde fabrican los caños para la industria gasífera. Al parecer son trabajadores en general con más de 4 años de antigüedad, que han estado en otros proyectos importantes, y ahora, en principio, si bien el gremio está viendo cómo enfrentarse a la situación, y se espera que tal vez haya alguna instancia de negociación, en principio se quedan sin trabajo. Como decía, la planta de Tenaris en Valentín Alsina produce caños de acero con costura para la industria gasífera. Hasta esta semana allí trabajaban 140 operarios efectivos y otros 200 con contratos a término, que son variables de acuerdo a los proyectos que entran a la planta. Cuando o sea, los contratan para, gana una licitación, por ejemplo, tienen que entregar tal cosa y solo para ese trabajo. Claro, de esos 200 que están con contrato, ahora 150 se quedan sin trabajo, con lo cual en el global más o menos la planta pasa a tener la mitad de sus trabajadores. Esto viene con una secuencia, porque en marzo pasado ya la empresa había intentado una primera tanda de 100 despidos que finalmente quedó en suspenso, y claro, el gremio ahora le dice que está tratando de negociar. Bueno, esperá, no me cortes los contratos, aplicá suspensiones hasta que aparezca algún otro proyecto, como para no perder la relación laboral. Entonces, hagamos suspensiones a ver si entran algún proyecto grande y se puede volver a reincorporar los trabajadores. En eso está, en algo así andan las negociaciones. Pero además me cuentan que no solamente se trata de estos 150 despidos, sino que la empresa va a tratar de avanzar fuerte con cuestiones asociadas a la reforma laboral que sacó el gobierno, con mayor flexibilización, los turnos, los cambios de horario, como para tratar de mejorar la eficiencia, en este caso probablemente a costa de las condiciones laborales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está por detrás? Esto es lo que pasó. ¿Qué está por detrás de esta medida adoptada por Techint? Bueno, resulta que los trabajadores afectados son parte del equipo que se ocupó de las obras de la construcción del gasoducto, en su momento denominado Néstor Kirchner, renombrado Perito Moreno por la gestión libertaria. El gasoducto se construyó en el 2023. Se venía hablando desde que comenzó el gobierno de Alberto de este gasoducto y hubo muchas dilaciones. No sé. Hay que reconocerle el gran mérito. A Massa se hizo muy rápido ese gasoducto. Se hizo muy rápido, se hizo prácticamente a lo largo del 2023, creo que se inauguró en octubre, apenitas antes del cambio de gobierno. Implicó una inversión total de 2.300 millones de dólares y contó con un 81% de componente nacional. Decía lo de las dilaciones porque probablemente si esto se hubiese encarado desde el comienzo de la gestión, esto hubiera dado aire al gobierno en términos de divisas, y justamente ese aire de divisas
fue favorable al gobierno de Milei, porque se calcula que en forma acumulada, en el puchito de finales de 2023, 2024, 25 y lo que va del 26, el ahorro de divisas por importaciones de energía que no se realizaron llega a los 9.100 millones de dólares. ¿Por qué importaciones de gas que no se realizaron? Porque, bueno, el gasoducto permitió inyectar el gas de Vaca Muerta a la red. Llega hasta Saliqueló. Hasta Saliqueló, provincia de Buenos Sí. Aires, o sea, y con eso hasta los grandes centros de consumo, ¿no? Y ese proyecto tuvo impacto en 48.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Bueno, parte de esos 48.000 puestos de trabajo son los 150 despedidos, ahora despedidos, de la planta de Valentín Alsina, exactamente, de Tenaris. Y, claro, estos despidos tienen que ver con la licitación que no ganó Techint en enero de este año, de parte de un proyecto que entró al RIGI, que es liderado por el consorcio Southern Energy, que en cambio quedó en manos de la fabricante india Welspun. ¿Se acuerdan? Sí. Lo de Don Chatarrín. Sí, el y todo presidente eso. diciendo que Techint cobraba más caro y que por eso ganó la empresa. Sturzenegger también salió a cruzarlo, a Pablo Roca. Exactamente. Etcétera. Bueno, la contracara de aquella decisión en favor de la empresa india es ahora, o parte de esa contracara, es ahora los despidos en Tenaris. Bueno, y después de este doble fondo de Javier Leikowicz para entender un poco lo que está pasando y el contexto en el que ocurre, que además se suma a cierres de comercios, a otras, no sé, sigue el conflicto en FATE. Vamos a hablar con José Villa, que es delegado de la Comisión Interna de la UOM, de la planta de Valentín Alsina, justamente, ahí lo dije más lento para que me salga bien. Viste, parece fácil, pero no es fácil. Bueno, nos ponemos serios porque 150 familias dependen de estos 150 trabajadores. José Villa, Analía Argento y el equipo de Doble Fondo, nos comunicamos con vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Qué Acá tal? estamos dando la pelea, intentando revertir esta situación que quiero aclarar que sería a partir del 1 de julio, digamos, del miércoles. Ya, claro. Ya estamos ahí. Esto fue una comunicación oficial que nos dio la empresa el día jueves y el día viernes hicimos una asamblea de fábrica con todos los compañeros. Fue unánime el planteo de mantener los puestos de trabajo, pero a la vez no solo la pérdida de la fuente, digamos, de ingresos de 150 familias, sino que también la empresa plantea, en relación a los que quedan, avanzar con cuestiones que tienen que ver con los puestos de trabajo y una serie de situaciones que tienen que ver con la reforma laboral, básicamente es eso, quiero decir. O sea, que en paralelo, digo, porque uno siente a veces que estas cosas son como disciplinadoras o una señal. Mirá, vamos a prescindir de 150. Para que no sean más, a los otros que quedan les modificamos las condiciones de trabajo. Exacto. ¿Sería algo así? Es como lo planteábamos en la asamblea para hacerla fácil. Es mayor trabajo, mayor polivalencia y menor salario. Y avanzar un poco más, porque la realidad es que yo lo que pienso a partir de tener una experiencia vasta en la industria metalúrgica, yo trabajo en esta empresa hace 39 años, y bueno, siempre me interesé también por la cuestión del activismo político sindical y no recuerdo vivir una situación como esta, que por ahí cuando uno lo dice suena fuerte, pero la verdad que directamente ya quieren que seamos esclavos. Acá no están hablando del avance tecnológico, de la inteligencia artificial, acá lo que están diciendo es, ustedes están cobrando mucho, ustedes tienen que cumplir funciones, digamos, no se respeta el convenio colectivo, no se quiere respetar. Sí, yo lo que estaba pensando, no, por ahí va a parecer que defiendo a la empresa, pero lo que estoy tratando de pensar es, si hay una licitación y ponen un precio, el gobierno argentino dice, no, eso es mucho, y como pasa con la ropa, los textiles dicen lo mismo. Sí, pero si me traes ropa fabricada en China o cosas subsidiadas, y acá yo no puedo competir. Entonces, ¿la salida cuál es? Y le pago un sueldo menor, despido a la gente con mayor antigüedad y tomo a nuevos con sueldos
paupérrimos, no sé, pareciera que ese fuera un poco el panorama que se nos viene, ¿no? Sí, digamos, no es novedoso en cuanto que parecería que están inventando la pólvora, y es lo que quisieron siempre, pero esto no lleva a la mejora del país, todo lo contrario. Lo lamentable es que el grupo Techint no reconozca a los trabajadores, puntualmente estos 150 trabajadores, que son trabajadores que entraron para hacer el gasoducto Néstor Kirchner, lo hicieron en tiempo y forma, fueron felicitados, se hizo una película y después siguieron trabajando en distintos proyectos hasta llegar al día de hoy, que han hecho ganar fortuna a este grupo empresario. Y de golpe y porrazo dicen, nosotros lo dejamos en la calle. Nosotros como representantes de los compañeros lo que estamos planteando es mantener estos próximos 6 meses a los trabajadores. Hemos tirado una serie de posibilidades y opciones, entre ellas un plan de suspensiones como lo hemos tenido en otros momentos, y que en el transcurso de estos 6 meses se vayan dando todos los proyectos que tienen en cartera para hacer otros trabajos a la fabricación de tubo con costura que hacemos nosotros. Pero no, es rapidísimo, es automático la resolución. Entonces nosotros estamos en contra de eso, lo estamos planteando, lo hemos planteado a la opinión pública para que se entere lo que está pasando. La UON ha tomado carta en el asunto, tanto nosotros como delegados, todos los afiliados que son los trabajadores, la seccional Avellaneda, que somos de la UON Avellaneda, José, y el Secretariado Nacional. Ya que estás mencionando la UOM, quiero preguntarte, Martín Pique es mi nombre, ¿qué tal? ¿Y qué tal, Martín? ¿Cómo incide en todo este conflicto la intervención de la UOM, que fue ordenada judicialmente y por 180 días está intervenido el Secretariado General, supongo? Sí, digamos, la intervención es para atacar de plano a todo tipo de organización sindical, tanto para este conflicto como para el resto. Y este conflicto, en tanto y en cuanto son los 150 despidos, que estamos luchando para que se abra un canal de negociación que permita que sigan trabajando, pero también el conflicto sigue y se hace más anónimo, por decir así, porque es ya pasar al interior de la planta teniendo que estar soportando todos estos abusos que estoy contando. Es un ataque a cada uno de los trabajadores que somos afiliados al gremio. Y a la vez sabemos que esta intervención es absolutamente política, sabemos que la justicia en su gran mayoría en este país está corrompida, pero en definitiva lo que sí entendemos es que vamos a dar la pelea, vamos a la lucha. Un sindicato no es solamente los edificios, son las luchas de los trabajadores que van a ser duras, que van a ser difíciles, pero que no va a ser la primera vez que tenemos que darla. José, ¿qué tal? Javier Leukovich. En su momento, con el tema de la licitación que se quedó en manos de la empresa india, pero vos acabás de decir que tuviste 39 años en la empresa, imagino que debes haber visto situaciones de todo tipo en relación a esto de licitaciones, que mayormente siempre ganó Techint de todas maneras. ¿Hay debate al interior de la planta, incluyendo también a los trabajadores, respecto de mejoras de, qué sé yo, de la eficiencia, digamos, respecto puntualmente de este tema de los indios? Bueno, Techint no hizo la mejor oferta. ¿Hay movimiento, hay debates al interior para pensar, bueno, cómo se puede mejorar o cómo se maneja ese tema hacia el interior de la empresa? Mira, hacia el interior de la empresa los trabajadores ponemos lo mejor que tenemos para que sea lo más competitiva posible. No dejamos de hacerlo todo el tiempo. En el gasoducto, gran proyecto que se hizo Néstor Kirchner, nosotros aportamos muchas ideas para que eso fuera avanzando y mejorara la productividad. La verdad que no... Porque digo, ¿estás ahí, José? ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí sí. Porque digo, es bastante contradictorio que en un momento de la Argentina en donde hay solamente un puñadito de sectores que están andando bien, y uno de ellos es el sector energético, una empresa de la dimensión, de la importancia de Tenaris, esté despidiendo gente. Sí, tal cual es esto que nosotros lo venimos planteando todo el tiempo, y después que lo hayan ganado esta industria india, que
por detrás está la materia prima china y la mar en coche, que nosotros no podemos competir con eso. Con China no existe que se pueda competir, no se puede competir, ni Estados Unidos compite con China. Claro. Tiene que haber política de regulación. Entonces ya tendríamos que estar nosotros como trabajadores avanzando en el debate político, que lo tratamos de hacer con las herramientas que tenemos, porque nosotros somos gente de trabajo que se levanta a las 3, 4, 5 de la mañana y va a ganarse el mango. Después, todo lo que tenga que ver con la licitación, y claramente que nosotros no tenemos participación, ¿no? Claro. Tendría que existir otra situación concreta y real en el país que no es la que estamos viviendo. Claro. Pero si existió lo que se denuncia a nivel de sobreprecio o lo que sea, bueno, que se aclare eso, que se vean los números, pero que se le dé la posibilidad a los trabajadores de este país de eso, de trabajar. Por eso somos trabajadores, porque necesitamos el trabajo. José, estamos hablando con José Villa, que es delegado de la Comisión Interna de la UOM en Valentín Alsina. Hoy entonces, la situación es que hay 150 trabajadores notificados de que desde el miércoles no tienen trabajo en Tenaris, y ustedes están ofreciendo, están conversando y ofreciendo suspensiones, una alternancia. ¿Esa conversación avanza o no avanza? De acá al miércoles, ¿puede haber alguna lucecita, por lo menos, para un acuerdo entre ustedes y la empresa? Y es a lo que apostamos nosotros, es lo que hacemos rápidamente a partir de la respuesta dura que da la empresa el día jueves. Nos reunimos con los compañeros claramente que plantean la posición de mantener la fuente de trabajo, se pone en conocimiento de la organización, más allá de que estaba al tanto, se especifica bien la realidad que estamos viviendo, se está trabajando para que también se ponga al tanto el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y que se logre un canal de diálogo. Es fundamental eso. Nosotros, bajo ningún punto de vista, queremos entrar en un conflicto, pero tampoco queremos que los 150 compañeros queden en la calle, así que está a dirimirse esa solución que entendemos que tiene que ser en base al diálogo. Estamos trabajando todas estas horas que quedan del día, mañana, y bueno, esperamos que se pueda encontrar ese camino de diálogo. José Villa, te agradecemos muchísimo este contacto y esperemos que se abra esa vía de diálogo, porque en este contexto del país quedarse sin trabajo es muy difícil, ¿no? Y además de un día, del jueves al miércoles próximo, más allá de que uno sabe por ahí que está con un contrato, pero como ya hacía mucho tiempo que estaban, ¿no? Uno tiene, y además en una empresa grande, uno piensa que tiene cierta estabilidad, ¿no? Porque se supone que hay espalda. Que hay, claro. Pero bueno, esperemos que haya un punto de encuentro y sensibilidad para tratar de proteger las fuentes de trabajo, porque siempre se defiende el número de la inflación, pero no hay peor, pero aunque no haya inflación, con inflación cero, si vos no tenés trabajo, está frito. Claro, porque no tenés un peso. El trabajo es lo que nos permite a todos vivir y sobrevivir en este contexto, ¿no? José, muchísimas gracias. Ya les agradezco la posibilidad de difundir esto, y esto que vos decís de que tenga esta gente. Digo, recuerdo esa famosa frase de la historia de la política que decían que le hablé con el corazón y me contestaron con la billetera o algo así. No, nosotros estamos hablando con el corazón, estamos hablando con la dignidad y estamos hablando con la voluntad y la necesidad de trabajo, pero también con la voluntad de dar una lucha para defender esto. Nosotros vamos a dar una lucha porque el primer derecho humano es el derecho al trabajo. No podemos aceptar alegremente que nos digan que nos quedemos en la calle, no podemos aceptar alegremente que nos digan que ustedes son esclavos. Ni esclavos, ni quedarnos en la calle, pero es fundamental que esta posibilidad que nos dan ustedes, que la opinión pública sepa que nosotros lo que estamos planteando es que queremos trabajar. No que queremos el conflicto por el conflicto mismo, y que salgan a decir barbaridades después en los medios, porque tienen el poder para hacerlo. Y acá tenemos compañeros de 4 años, de 20 años, de 30 años, o en el caso mío, compañeros de 39 años de fábrica. Nosotros le dimos la vida al trabajo. José Villa, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. José es delegado de la Comisión Interna de la UOM, de la planta de Tenaris de Valentín Alsina. Y claro, yo me acordaba en conflictos laborales de otros gobiernos que cuando una empresa decía que iba a echar a 150 personas, intervenía el Ministerio de Trabajo, Claro. hablaban, conversaban, trataban de, ver alguna manera de que la empresa sostenga el empleo, porque cada empleo que se cae se va sumando y eso ya no pasa. No. pasa. No hay diálogo con el gobierno nacional. Entiendo que están conversando con el gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires. Todo pero claro. como Fate, ¿viste? Que todos van a golpear la puerta del gobernador, pero llega un punto. Hay muchos gobernadores que están pidiendo adelanto de coparticipación para pagar sueldos, para aumentarle, por ejemplo, me decían el otro día en Santa Cruz, a los policías y a los docentes. Está muy difícil la situación en Santa Cruz. Muy difícil. Los policías están amagando con un acuartelamiento que se extiende o no. Tienen una deuda enorme de ANSES, todos los recortes que tienen todas las provincias de parte de Nación, y me decían el otro día desde el gobierno de Santa Cruz, policías y docentes piden aumentos, les ofrecen, no les alcanza, pero dicen, lo que pasa, claro, nosotros les aumentamos, después te vienen hoy, este mes hay aumentos de tarifa otra vez. Sí. Entonces vos, otra vez la plata no te alcanza. Claro. Entonces estás corriendo siempre detrás de una zanahoria a la que nunca alcanzas. 17:39 en la República Argentina. Ya arrancó Paraguay-Alemania. Paraguay-Alemania. Ahí está. ¿Y acá qué le pusimos? ¿Alemania le pusimos en el PRODE? Yo le puse Alemania. Yo no estoy jugando al PRODE, pero les digo que lo tienen un arco. Sí. Y el presidente no va al final a la cumbre del Mercosur. No va. No va. Porque no sé por qué se queda si después hace todo Karina. Bueno, ya volvemos. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
16 a 18, das la vuelta con FM La Patriada. Y hoy el vocero presidencial Adrián Rabier lo anunció la semana pasada, pero desde Casa Rosada se difundió hoy un video en el que convocan mañana formalmente a la conferencia de prensa, la primera conferencia de prensa en la que se supone que responderá preguntas Adrián Rabier. Digo se supone porque hay que ver cuál es la modalidad, si sortean, si eligen a dedo, si es 1, 2, 3, si es en la sala de conferencia de prensa. Direccionan qué tema, como ha pasado. Claro. Pasó, de eso no de ese tema no. Claro. ¿Te acordás cómo se enojaron? Estaba Dorni, que no quería contestar, y era Caputo o el Sturzenegger. Luis Caputo. Pero esa conferencia fue en el Palacio de Hacienda, ¿no? En el Ministerio de Economía, no en Casa Rosada, me parece. Estaba Dorni. Pero estaba Dorni. Sí, estaba Dorni y estaba otra funcionaria. Claro. Sí, bueno, Montoliva. vamos a ver el video miren en YouTube, porque ahí van a ver cómo es la convocatoria y a qué periodista muestran. Recuerden que prometieron supuestamente un vínculo formal. A ver. Mi nombre es Adrián Rabier, nací aquí en la ciudad de Buenos Aires en 1978 y me crié en Hurlingham y Ramos Mejía, zona oeste del Gran Buenos Aires. Tengo 47 años y soy padre de 3 hijos. Obtuve la licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires en el año 2002, luego una maestría en Economía y Administración de Empresas en SEADE en el año 2004. Obtuve el título de doctor en 2009. Fue en 2024 que recién empecé a subir el perfil gracias al privilegio de ser el director académico de la Fundación Faro, el Instituto de Pensamiento y Acción Política más importante de habla hispana en defensa de las ideas de la libertad. Hoy estoy acá porque ante el pedido del presidente de la Nación, Javier Milei, acepté el desafío de ser su nuevo vocero en esta etapa de profundas reformas estructurales que atraviesa nuestro país. Para mí es un honor ser la voz del presidente. En los últimos meses la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del gobierno. Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo un gobierno y la conversación pública. El objetivo de esta nueva etapa será comunicarles a los ciudadanos de la manera más clara y contundente posible cómo las reformas que hemos logrado tienen impacto en la vida y en el futuro de todos los argentinos. Sin más, los espero desde la semana que viene, cada martes a las 11 horas, para dialogar sobre la marcha del gobierno. Muchas gracias. Para los que no lo veían, Adrián Rabier habla mientras aparece, por ejemplo, cuando dice que se mudó a La Pampa, está el mapa de la Argentina y un punto en La Pampa. Insert como si fuera... Insert y contraplano. El contraplano era alguien que conocemos. Claro. Bueno, y después, claro, en el contraplano, en 2 oportunidades de este video, se enfoca a un periodista, que es Fabián Waldman, que es el acreditado de FM La Patriada en Casa Rosada, no a la sala de prensa, no a todos los periodistas. Es llamativo porque 2 veces lo muestran y es el único periodista que muestran, y ella dice, bueno, hay que ver entonces cuál es la modalidad, porque dice, bueno, los espero como una nueva manera de comunicar, dijo que va a haber, y está ahí Fabián Waldman 2 veces, no una, 2. ¿Qué significa esto? Que lo están mostrando. ¿Por qué el contrapunto? ¿Está Fabián? ¿Está Fabián ya? ¿Estás ahí, Fabi? Estoy. Escucha, 2 veces. ¿Qué pasó? Bueno, lo hiciste vos el video. Editaste vos. Es el cambio de la comunicación. Es el cambio de la comunicación que nunca ha cambiado. ¿Pero qué, solamente vas a ir vos a la conferencia de prensa mañana a las 11? Sí, tengo un compromiso impostergable mañana temprano, espero llegar a tiempo. No, pero no puedes no ir, porque van a decir que aflojaste. No, ya sé, van a empezar a extrañarme los libervirgos, como les decían en las redes. Pero bueno, nada. Bueno, ¿qué decirte sobre esto? No mucho más de lo que aparece ahí. La continuidad de una... Puedo decir del video que cambiaron la tipografía. Sí. Y bueno, un cambio en la comunicación, la tipografía. Sí, un cambio en la comunicación. Y el otro cambio en la comunicación es que están preparando una nueva escenografía para Adrián Rabier en estos momentos en la sala de conferencias, que el fondo va a seguir siendo violeta, para va a tener otra ambientación, porque Escoba Nueva barre bien, y esa es la idea, plantear supuestamente otro vocero. El único problema, entre comillas, es que la comunicación la sigue llevando la misma gente, es decir, desde la Secretaría de Comunicación Digital, Juan Carreira, con un personaje cuyo nombre en las redes es el Peluca Milei, que están bajo las órdenes
de Santiago Caputo, quien es quien llevó adelante este video, al igual que todos aquellos que tienen que ver y tuvieron que ver con la vocería durante la época de Manuel Adorni. Fabián, perdón, porque además todo el área de comunicación va a quedar dependiendo de Karina Milei, ¿no? De la secretaria general. No, es jefatura ¿No? de gabinete. ¿Pasa a jefatura de gabinete? Jefatura de gabinete, sí. Pero no creo que sea Santilli el que baje la línea. No va a ser Santilli el que baje la línea. No, así como no lo fue Adorni, ni lo fue Franco. Siempre la comunicación en las redes está en la expertise de Santiago Caputo. Recordemos que justamente esta fue la forma en que llegó de alguna manera Javier Milei al poder, justamente con la ayuda, entre comillas, de los medios que le hacían tanto campaña, y creo que fueron más de 13.000 veces que estuvo en los medios de televisión en los últimos 2 años, antes de asumir la presidencia. Pero está más que claro que el gobierno no tiene otro discurso más que el que quedó demostrado con la salida de Adorni, y como te anticipaba el viernes, la carta que jugaban la perdieron con un 33 y la falta en vido que le cantamos los periodistas, los trabajadores, el conjunto de los argentinos que no podían soportar más la mirada lasciva de un Adorni sobre una sociedad que se está desencajando, y me parece que allí está la pérdida más importante de Javier Milei. Sí, perdió la batalla. Perdió la batalla en las redes sociales, el vocero que no pudo hacer de vocero de sí mismo, que levantaba el dedo acusador y después hizo lo mismo de lo que él acusaba a otros. Ahora, entiendo que el presidente le echa la culpa al periodismo, pero me parece que el problema es la causa judicial y hasta las propias metidas de pata del propio Manuel Adorni, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo hace el gobierno, porque es como que me da la impresión que, bueno, cambian la escenografía y a partir de mañana por ahí quieren hacer como que Manuel Adorni es un sueño, una mala pesadilla. Pero yo te pregunto, para ver hechos concretos, por ejemplo, hoy fuiste a Casa Rosada. Otra vez sigue habiendo vigilancia en el baño, sigue habiendo vigilancia en los pasillos, pueden asomarse al patio de las palmeras, sigue la misma situación. De hecho, como te decía el viernes pasado, el responsable es Manuel Adorni de esta situación, parada por Javier y Karina Milei. Claro. Entonces, un vocero que dice que ingresa con una mirada hacia el periodismo diferente, mucho puede pretenderse que aceptando un cargo en estas condiciones pueda poder poner paños fríos y de alguna manera dar la vuelta. Claro. Hay en los últimos minutos, no sé si vieron más novedades sobre Adorni, con lo cual la saga va a continuar. Ahora se conoció el audio de Matías Tabar con él. Claro. Mañana seguramente. Perdóname, contale al audio, es el audio que supuestamente también le hicieron escuchar al presidente, decían. Sí, eso no lo tengo claro, escuché muy por arriba, pero lo que sí están diciendo es que en ese audio, de alguna manera, está clarísimo que el chabón estaba pidiéndole coordinar la estrategia para la defensa y al mismo tiempo le pedía y le tiraba el mangazo para que le resuelva un problema de la térmica. O sea, todo junto y al mismo precio. Claro. Pero lo que sí va a estar claro es que mañana las contradicciones del propio presidente, con por ejemplo el ministro del jefe de gabinete, Javier Milei, ayer en el reportaje a Luis Majul diciendo que no hay ningún problema de gestión, no hay ningún problema de imposibilidad de hacer política de Manuel Adorni, y hoy a la mañana de alguna manera a Diego Santilli yendo por el camino contrario. Es decir, las inconsistencias en el discurso presidencial. Trataremos mañana en la conferencia, aunque no esté yo, seguramente mis compañeros de la sala van a tratar de pinchar ahí para seguir sumando en esta de alguna manera muestra clara de que el gobierno es indefendible en esta situación, si hay más allá algo... de que
Sí. Sí, no, perdón, porque ya se nos está yendo el tiempo. Si hay Dale, algo, dale. con lo que vos dijiste, si no estás vos, hay otros compañeros, si hay algo que demostró este conflicto, es que, o esta crisis del gobierno y toda la saga de Manuel Adorni, es que hay muchos periodistas en la sala dispuestos a preguntar en aquella primera conferencia, la última conferencia, ¿no? En la que prepoteó a Nico Gallardo, a varios de los colegas, y que todos, digo, desde Jaime Rosenberg de La Nación, Pablo Lapuente de Letra P, todos le preguntaban lo mismo. Como él no contestaba, seguían preguntando en la misma línea, no es que, bueno, ya está, alguien preguntó, no contestó y ahora le pregunto otra cosa. Entonces, está bueno reivindicar tu trabajo y el de los colegas que están en la sala, porque sí, como vos decís, sí la cerraron, sí impidieron el pase y todo lo demás es justamente porque ustedes estaban haciendo periodismo. Mañana vamos a estar muy atentos, Fabián, porque queremos ver si los dejan preguntar, cuántas preguntas. Claro. A ver, ya eso está avisado, en eso no hubo ningún tipo de discusión. La selección va a seguir siendo de la misma manera, con nuestras bolsitas de papel y los papelitos sorteamos. Sí, en eso no sabemos efectivamente qué cantidad de preguntas, pero bueno, eso quedará después al arbitrio del vocero y demostrará qué predisposición tiene o no para aceptar los cuestionamientos de la prensa. Así que muchas gracias. Veremos mañana qué es lo que acontece. Muchísimas gracias, Fabián. Mañana estaremos muy atentos. Beso. Miren, nota del diario La Nación de hace un ratito. Una funcionaria declaró que le prestó su tarjeta de crédito a Adorni para que se comprara un monitor de videojuegos. Laura Schuma, empleada de Casa Rosada. Perdón, ¿no? Pero sí. Que un jefe de gabinete le preste una compañía de trabajo que aparte de un rol menor que él, en su parece que te queda raviol del Estado. Claro. Te queda préstame tu tarjeta que me quiero comprar un monitor. Dice que él evidentemente quería no aparecer como quien Javier, gastaba. ¿me prestás tu tarjeta? Me quiero comprar un auto. Claro. El sueldo mensual, en ese momento, el sueldo mensual de Adorni era de 3,5 millones. El monitor gamer costó 2.184.999 pesos. El mismo mes, Adorni compró otros 2 proyectores que costaron 1.831.795, o sea, serían 3.600.000 más 1.190.000, son como casi 6 millones. Y dice que ella contó que le prestó la tarjeta para este gasto y él le devolvió cash. O sea, pagar... Viva. Claro, si tenías... No era que no tenía la plata, no quería quedar él pagando y capaz que quería tener garantía o algo, entonces no la podía hacer en grone. ¿No? Claro, tremendo. Chicos, yo no tengo idea pero tanto gamer, 6 palos. El 2 de junio del año pasado, Gisela Coxis pagó en efectivo 8.180.000. Esto es lo de los somier y la ropa blanca. Bueno, más cosas que van apareciendo. Pero bueno, el presidente le cree y dice que son esto. ¿Nos queda una tanda todavía? Sí. Bueno, ahí venimos. Tú, sabemos dónde te escondes, pescado podrido. Entrégate y tendrás un juicio justo. Doble Fondo. Periodismo clásico. Volvió a renunció ahora el director del Servicio Meteorológico Nacional. 6 meses después de reincorporarse, Antonio Maguad volvió a salir del organismo. Bueno, y el juez de la causa de Martínez... ¿Por qué renunció? Por vaciamiento, supongo. Porque acaba de salir esta noticia también. Sí. Hay un comunicado, el veterano de guerra de Malvinas y jubilado de la Fuerza Aérea había ocupado... es muy breve el comunicado, dice que por medio de la presente pongo mi renuncia. Por razones personales. Sí, ahí está, bueno, que se dice siempre. Escuchen una cosa, el juez del caso Martín Insaurralde de Jessica Sirio no aceptó el pedido del fiscal Sergio Mola para detenerlos y prohibirles la salida del país. Lo que sí determinó es que no pueden irse a más de 50 kilómetros de su domicilio sin notificar al juzgado. Ok. Mira vos. Te doy una cortita de economía, que esta tarde salió el dato del INDEC de actividad económica del mes de abril y sigue con la tendencia, le dicen serrucho, porque cayó
1,5 respecto de marzo. De todas maneras quedó 1,6 arriba del dato del 2025. Viste que ahora usan la letra K para decir que hay un sector que sube de manera exponencial, que es las industrias extractivas, y otro que cae. Sí. Claro. La Argentina dual va. Bueno, y el miércoles, ya les dije, 9:30 de la mañana va a haber una reunión de diputados y senadores de La Libertad Avanza con Karina Milei en Casa Rosada. Mañana se supone que va a ser la reunión entre Manuel Adorni y Diego Santilli. Diego Santilli hoy se está ocupando un poco de la transición, de digamos, dar su versión ante los medios. ¿Y a Él Interior maneja quién va? mucho. Y en Interior va a estar, bueno, va a seguir Gustavo Coria, que es el que es secretario de Interior, y de vicejefe de gabinete, porque es de él, Coria es de él, Claro. y de vicejefe de gabinete Ignacio De Witt, que veníamos contando, ¿no? Que otro Sí, muchacho en ascenso. En algún momento incluso Sí. se lo mencionó como que tenía chances de ser jefe de gabinete. Claro, obviamente se levantaron las reuniones de Comisión de Asuntos Constitucionales en diputados y en Senado, que era donde iban a avanzar con los pedidos de interpelación contra Adorni. Avanza la causa judicial, y lo otro que tengo para decirles así de lo que viene es que el Congreso va a reactivar los proyectos. Recién Martín Piqué hablaba sobre la reforma electoral. Claro, la suspensión, que puede ser Claro. una alternativa para el gobierno, no Sí. es la eliminación, sino la suspensión nuevamente por un Sí. proceso electoral específico el año que viene. Sí, y vuelven con toda la batería que venía como quedando de... Ahí tropezones, porque en el medio estaba el caso Adorni. De hecho el Senado no pudo sesionar la semana pasada, así que esta semana puede ser de transición, y la próxima, ojo, que se vienen con todo. Claro. Todo. Nosotros nos vamos, pero vamos a estar por supuesto mañana nuevamente a las 4 de la tarde. Sigue 0-0, ¿no? Paraguay y Alemania. 0-0. Gracias Martín El Zorro de la Vega, nuestro productor. En la coordinación está Nadia Pitaluga, en la operación técnica Leandro Quiroga y Axel Recio, en redes sociales Micaela Pitaluga, y hoy está Felipe Allende, ¿no? Lo veo por ahí, está Felipe. Gracias Felipe, y bueno, nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde. Mi nombre es Analía Argento y en Doble Fondo me acompañan Martín Piqué y Javier Lenkowicz. Chau. Huellas en tu radio. Estamos donde estás. Estamos donde estás.